creo que ya se me escucha y que puedo ir dando el hola a todo el mundo, everyone, y bienvenidos, welcome a Cultura Culture, el programa que invierte el orden natural del aprendizaje. Jorge, recuérdame, ¿qué número de episodio es este y con quién estamos hoy? Hoy es el 12º capítulo y tenemos a Ignacio, a Ignacio Martín, que es arqueólogo, especialista en el Paleolítico y profesor de historia en la Universidad de Murcia. Pero voy a dejar que se presente él mejor, ya que él se conoce mejor que nadie. Bueno, yo creo que ninguno nos conocemos bien a nosotros mismos, ¿eh? Pero bueno, un placer estar aquí con vosotros y muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues simplemente yo creo que añadir que soy un apasionado del pasado. Yo creo que una de las cosas que más define mi vida es ese interés por saber de dónde venimos, ¿no? Por saber cuál es el origen de todas las cosas, ¿no? Y de esas primeras veces que tan importantes son. Y bueno, y para eso pues hay que remontarse muchos miles de años atrás. Y por eso mi profesión, la arqueología y el estudio paleolítico, pues son perfectas. Y hoy te hemos traído para que nos respondas una pregunta, que es si de verdad somos más listos que los neandertales. Pero, en realidad, tú eres doctor, tú sabes muchísimo del tema, pero vamos a suponer que tú de esto no sabes. El que sabe es Jorge, yo quiero escuchar hablar a Jorge. Tenemos 7 minutos, Jorge. Tú y yo, ¿somos más listos que los neandertales? Tú y yo, específicamente tú y yo. Específicamente tú y yo. Bueno, a ver. Ya solo con la pregunta que hacemos, probablemente. Pues yo diría que probablemente no. Pero justifica tu respuesta. Bueno. Bueno, a ver, nosotros no hemos... Bueno, realmente sí que somos un poco más tontos, porque nosotros no hemos inventado nada. Y ellos inventaron el fuego. No sé si fueron eso, pero desde luego. A lo mejor el fuego no, pero alguna que otra herramienta para cazar sí. ¿Tú sabes cazar? Porque yo no. No. O sea, yo tampoco sé cazar, la verdad que... Y de hecho yo creo que a ti y a mí nos dejas en la sierra y nos dices, busca setas. Y lo mismo cogemos de las venenosas. O sea... Probablemente. Entonces... Igual pasaría con las vallas y tal, que pillamos la primero que veamos, decimos, mira, esta tiene buena pinta. Además haríamos lo que no hay que hacer, que es coger las más brillantes. Sí. Precisamente. Entonces, en ese punto nos ganarían los neandertales. O sea, en esto hay que darse. Mucha representación en la cultura popular de unga unga, cavernícola, pero en el campo sabrán más que nosotros. También hay una cosa que tenemos a favor, que es que sabemos leer y escribir, que en aquella época es prehistoria, por definición, historia antes de la escritura, así que no sabían. Estamos empatados, 1-1. Sí, bueno, tampoco sabían tipo hablar palabras, ¿no? Lo que son... O sí, bueno, tipo palabras como estamos haciendo nosotros para decir estas tonterías que decimos nosotros. No, es verdad, estas son demasiado complejas, seguramente todavía no se habían inventado. Las palabras básicas, no como a, o, esa seguro. Seguro. Con esas se dice mucha tontería. Claro. Es verdad. Pues hay un cierto valor cómico en simplemente los sonidos A, O. Puedes tener ahí algún que otro sketch. Pero creo que los neandertales todavía no habían inventado el sketch, así que no pasa nada. Ahí ganamos nosotros también. Seguimos ganando. Que bueno. Hay algo que tampoco sabemos hacer, que en la época sabía hacer todo el mundo por necesidad, que es fuego. Tú y yo, sin mechero, no sabemos hacer fuego. Porque, claro, si vamos al campo tú y yo y te digo, necesito fuego, puedes hacer fuego, ¿qué haces? ¿Qué es lo primero que haces? No lo sé. Porque yo... Se podría intentar lo típico que siempre se ve en las películas y tal, y en la gente que va a sobrevivir al bosque, que frotando palos. Frotando 2 palos. Se supone que se hace fuego. Intentaría eso, por lo menos. Podemos intentarlo, porque claro, yo vi una vez a quien era Bear Grylls, el último superviviente, sí. ¿no? Que cogía con el palo un poco más llano, el palo un poco más fino, le daba así, con los jarascas alrededor, le iba soplando, y
Y al final se acaba el chispa, no sé si era verdad o no, pero yo no sabría imitarlo. Yo creo que tampoco, pero Entonces, asumiendo que todo el neandertal, como vivían en zonas frías, sabían hacerlo o se morían de frío, creo que hemos vuelto a 2-1 y perdemos. sí. Bueno, Pero no estamos siendo justos, porque claro, tú y yo estamos vivos ahora mismo, nos conocemos mutuamente, sabemos cómo de listo es el uno y cómo de listo es el otro. Pero si no nos conociéramos y hubiéramos vivido hace miles de años, ¿cómo podríamos saber que hemos estado aquí? Por los restos que hayamos dejado. y por si habíamos pintado algo en la pared Es de una verdad. cueva. Buah, es verdad, pintaban mejor que nosotros. Yo lo único que he pintado Sí. en la pared cuando era crío, que era así, un rayajo. Yo también, tipo, Mm. tenían mejor arte que hoy en día. Eso hay que dárselo. El arte que tenían por esa época es mejor que el que hay ahora, seguro. El arte paleolítico es mejor que el arte moderno, por supuesto. La mayoría, sí. Para ser justos, sí, todo el mundo se pregunta si va a ser tan bueno como los antiguos maestros. Claro, los primeros antiguos maestros serían estas personas que no sabían leer ni escribir, ni luego Claro. hablar, pero hacían así en la pared, ¡pah!, lo pintaban y decían, ¡buah!, soy un máquina. Exactamente. Porque hoy en día se considera arte moderno pegar un plátano a la pared con cinta americana. Mm. Si me das a elegir entre eso y un dibujo en una cueva de 3 bueyes y un mamut, sinceramente, La verdad que mola, puede molar bastante el dibujo de 3 bueyes y un mamut, no lo vamos a negar. Pero claro, yo no puedo evitar pensar que a lo mejor es un poco sesgadas, ¿no? Estas comparaciones. Porque realmente no podemos saber cómo de lista era esa gente. Realmente, porque ¿cómo vamos a juzgar cómo de listos eran? Por los restos que hayan dejado. Pero tú no coges y dejas todos los restos que puedas, cuanto más grandes mejor, porque sí. no. Pero fueron lo suficientemente listos como para sobrevivir. Que eso ya es ser bastante listo. Eso es verdad, eso requiere bastante astucia. Pero Eso ya es ser bastante listo. Pero me refiero, no sé si tenemos algún ejemplo de algún neandertal que dijera, ¡fua! Yo soy el neandertal definitivo, voy a neandertarlos a todos y entonces sepamos cómo de inteligentes podían ser de verdad. Porque tú y yo tenemos la capacidad de escribir libros, pero no estamos ahora mismo escribiendo libros. Entonces, No. en el futuro nos juzgan cómo de inteligentes éramos por cuántos libros escribimos, pues a lo mejor se piensan que somos tontos porque no estamos escribiendo un libro ahora mismo. Probablemente. Es que ya la cosa se va un poco de... La única forma de comprobarla es cuando se inventan las máquinas del tiempo. Claro, bueno. Ahí veremos efectivamente si el dibujo de 3 bueyes y un mamut era porque era el mejor que podían dibujar o simplemente era el que le apetecía ese día y en realidad podían dibujar 5 bueyes y 2 mamuts. Claro. De todas formas, quien mejor nos va a poder ilustrar al respecto de esto es Ignacio, porque nosotros nos hemos quedado sin tiempo, por suerte o por desgracia. Y Sí, por suerte. cambiamos... Ahí está. Cambiamos de dinámica. Ignacio, pasas a ser el dueño de la transmisión. Tienes 10 minutos en los que tienes todos los derechos. Derecho a réplica, derecho a veto, derecho a la última palabra, por supuesto. A que dejemos de hablar. Y sobre todo eso. No te quitamos más tiempo. Cuando quieras. Bueno, supongo que la invitación es para saber si los neandertales eran tontos o listos, ¿no? O sea, simplificando un poco la pregunta. Yo creo que de los neandertales tenemos mucho que aprender, ¿no? Yo creo que tenemos un problema y es que quizá a veces ese famoso dibujo de la evolución humana, ¿no? Que todos hemos llevado una sudadera o una camiseta que acaba en algo, pues nos ha hecho un poco de daño, porque nos ha hecho creer que la evolución es lineal, ¿no? Y que todo el que viene detrás de nosotros es inferior y por lo tanto menos evolucionado. Esto realmente no es así, porque la evolución es algo mucho más compleja de lo que parece, porque por cuestiones tan obvias como, por ejemplo, que no hay una evolución única en un punto concreto, sino que hay muchas evoluciones en momentos diferentes, ¿no? Entonces yo creo que ahí a mí a veces siempre me gusta decir que me hubiera
creo que hubiera sido bueno tener una sierra mecánica para cortar ese famoso árbol evolutivo que tantas veces hemos visto y transformar esa idea en un arbusto, ¿no? En algo que no tiene ramas tan grandes, sino que tiene ramas mucho más pequeñas y que están muy conectadas entre sí, porque eso realmente sí que sería un poco una metáfora o una comparación de lo que pudo ser la evolución, ¿no? En esto, pues los neandertales siempre se habían representado como una rama, si volvemos a ese árbol que no me gusta mucho, pero bueno, que entiendo que es más representativo a nivel divulgativo, pues era un árbol que tiene una rama, que es la de los neandertales, que ya no tenía que ver con nosotros. Es una rama que se separaba y que se extinguía, ¿no? Y eso actualmente sabemos que no es así, ¿no? Y haciendo un poco de spoiler a la situación, sabemos que pues, los tres que estamos aquí charlando, tenemos entre un 2 y un 4% de ADN neandertal, ¿no? Eso nos está diciendo que cuando utilizamos la palabra neandertal como insulto, que ya sabéis que en nuestro país es muy común, ¿no? Pareces un neandertal o no me seas neandertal o yo salía con un neandertal, pues es verdad que no tiene ningún sentido porque nos estamos insultando a nosotros mismos porque todavía genéticamente somos algo de neandertales. Esto, por ejemplo, le valió el premio Nobel de la ciencia, sin nada, a Svante Pääbo, de hace un par de años, y realmente pues ha sido un gran avance, ¿no? Un gran avance porque ha roto esa rama que os decía que se iba hacia un lado y lo ha colocado dentro del género Homo detrás de nosotros, ¿no? El mundo neandertal es un mundo muy interesante porque culturalmente siempre hemos pues establecido una especie de muro de Berlín, utilizando hechos históricos, entre ellos y nosotros, ¿no? De hecho, a ellos los categorizamos así como ellos, ¿no? Como alguien que es lejano, ¿no? Los otros, haciendo alusión a la película de Amenábar y de Kidman. Pues esto es un poco lo mismo. Yo creo que ya tenemos que eliminar esas etiquetas, ¿no? Porque hemos conseguido convertir el mundo neandertal en algo lejano, precisamente pues porque siempre hemos considerado que son menos que nosotros. El cine, la literatura muchas veces nos ha regalado una imagen de los neandertales muy diferente a la que éramos, porque siempre parece que son monos, siempre están enfadados, en actitudes agresivas, casi de película de terror. De hecho, hay algunas películas de los años 50 que son neandertales que salen mal los experimentos y van matando gente por ahí, ¿no? Toda esa imagen va calando un poco y de ahí se llega el culto que hemos hablado antes de Neandertal, ¿no? Actualmente sabemos que los neandertales pues no tenían ni un pelo de tonto, utilizando lo del pelo, y eran mucho más listos de lo que pensábamos, ¿no? Porque más que ser listos es que son muy parecidos a nosotros, ¿no? En muchas cuestiones. Es verdad que tienen unos rasgos fisiológicos diferentes, ¿no? Tenían pues unos arcos supraorbitales bastante pronunciados, narices anchas, o a veces ausencia de mentón. O sea, tenía unas peculiaridades que sí que dices, uy, eso es un neandertal y no es un sapiens, no es un humano moderno. Pero realmente a la hora de hacer cosas, pues hacen casi las mismas cosas que puede hacer un humano moderno de la prehistoria, ¿no? Están cazando, como bien habéis dicho, que es un arte, y vosotros lo habéis visto porque habéis dicho que no sois capaces de cazar, por lo cual la caza es algo complejo y que se va mejorando con el tiempo. La caza empieza siendo algo muy individual, en la que hay pues un índice de mortalidad muy elevado, pero vamos teniendo cada vez más estrategias de caza que nos ayudan a salir hacia adelante victoriosos, ¿no? Y sobre todo poder llevar comida a la familia, que es algo fundamental en la época. Tenemos también la posibilidad de hablar de la gran capacidad manual y tecnológica que tenían a la hora de modificar, por ejemplo, piedras o huesos, ¿no? Por ejemplo, ellos realizan un tipo de talla lítica. Ya sabéis que en la prehistoria se tallan las piedras para poder efectuar instrumentos como nuestro cuchillo y nuestro tenedor y nuestra cuchara, pero que tienen otros nombres, o les ponemos otros nombres, pero que son elementos que son fundamentales para el día a día. Y ellos, a través de un método que se llama Levallois, aprendieron a tallar de una manera muy sistemática y aprovechando bien la roca y sobre todo teniendo soportes pues con filos muy cortantes que servían, por ejemplo, para introducir en las lanzas, ¿no? Luego fueron también, yo siempre digo que los primeros químicos de la historia, ¿no? Porque fueron los primeros que empezaron a mezclar diferentes elementos de la naturaleza. Por ejemplo,
la cera de abeja o la resina de abedul con el óxido de hierro, y eso generaba un pegamento, se calentaba, caía en el mástil de la flecha, se introducía la punta de sílex normalmente, del pedernal que ellos utilizaban para efectuar estas herramientas, y al secarse se quedaba completamente pegado, como si fuera una cola o un mástil, ¿no? Eso es un ensayo-error, porque claramente ninguno de nosotros lo sabríamos hacer si no hemos probado antes para qué funciona eso, ¿no? Entonces me parece cuestiones muy interesantes, y ya por decir otra, podría estar horas aquí hablando de neandertales, pero por decir otra, el mundo del arte, ¿no? El mundo del arte siempre se ha pensado que era algo nuestro, algo del sapiens. A mí no me gusta mucho utilizar la palabra sapiens porque parece que le quitamos pensamiento o sapiencia al neandertal, por eso le llamo humano moderno, ¿no? Pero siempre hemos dicho que los que pintan son nosotros, ¿no? Nosotros en el Paleolítico, ¿no? Las famosas cuevas de Altamira, ¿no? Pero gracias a un método muy efectivo, que es el uraniotorio, se ha podido detectar en determinadas cuevas de la península ibérica que algunas de las pinturas que pensabas que estábamos hechos por sapiens, por humanos modernos, están hechas y realizadas por neandertales. Lo cual hemos tirado ese muro de Berlín que decíamos antes que separaba, y gracias a los avances de la ciencia, sobre todo a los que se están produciendo en los últimos años, como el de la genética o del uraniotorio, pues nos está permitiendo tener una nueva visión renovada de los neandertales y poder quitarle pues esa leyenda negra, ¿no? que siempre han tenido encima de seres, pues eso, casi monstruosos, simiescos y que no tienen nada que ver con O nosotros. sea, entonces es como que estamos pasando de esta idea casi de cine, ¿no? De efectivamente cavernícola monstruo a simplemente otro subgénero de humano que ya está, Sí, que a veces se mezcla y a veces no. exactamente. Exactamente, son personas que tienen unos ciertos rasgos fisiológicos diferentes a nosotros, pero que pertenecen al género Homo y están en la evolución humana. Son homininos, o sea, son personas que están en nuestra familia, ¿no? de antepasados, ¿no? Y creo que eso es muy interesante porque cambia completamente, como te decía, la concepción que se tiene acerca de estas poblaciones. No, te voy a ser sincero, yo me creía un poco, ¿no? La idea esa de que cuando nos hablan de la extinción de los neandertales, en mi cabeza era, claro, a comparación de los neandertales, los Homo sapiens serían bastante más inteligentes, fueran más pequeños, fueran más flojos, pero tenían mejores herramientas, mejores estructuras sociales y por lo tanto podían cooperar mejor. Y eventualmente, bueno, pues un lado de la balanza pesó más que el otro y ya está. ¿Cómo acertabas esa idea? ¿Acaso era más en plan si desaparecieron es por una cuestión de hibridación? Bueno, ahí hay que ponerle un nombre claramente, que es el de la teoría de la asimilación, ¿no? Es la teoría que realmente se está manejando. Aunque ha habido otras, y hay otras en las que no estoy nada de acuerdo, como que el Sapien fue el culpable de matar a los neandertales de manera bélica, ¿no? Como si el último neandertal que estaba en Gibraltar lo arrojaran en plan Star Wars y cayera y entonces se acabaron, ¿no? No tiene nada que ver con eso, ¿no? Yo siempre explico, muchas veces cuando voy a la tele o en las conferencias, en las charlas divulgativas, pues el fin de los neandertales, bueno, eso es algo complejo y que no tiene una razón concreta. O sea, son varias razones las que explican la desaparición de los neandertales. Pero realmente, bueno, pues creo que un símil bueno podría ser, tenemos una gran tinaja, ¿no? En la que arrojamos un montón de tinta negra, que serían los sapiens, ¿no? Una gran cantidad de población que está llegando desde arriba, ¿no? Si nos ubicamos en la península ibérica, porque los últimos neandertales están situados por ahora en el sur de la península ibérica, y por eso nuestras zonas del sureste son tan importantes, ¿no? Para este estudio de estos últimos neandertales. Y en esa tinaja le echamos un poquito de tinta blanca, que serían los últimos neandertales, y lo movemos. ¿Qué ocurre? Pues que lógicamente la tinta blanca va a desaparecer, ¿no? Se va a convertir todo en tinta negra. Pero si la analizamos, sí podemos encontrar componentes de tinta blanca y componentes de tinta negra. Esa poquita tinta blanca que hay es esa genética de la que hemos hablado, que todavía queda en nosotros, ¿no? Y que, como veis, no hemos tenido que vaciar la tinaja y volver a llenarla, sino que la asimilación propia de personas más preparadas, mayor en número, como tú bien decías, y personas pues, que tienen ciertos problemas, pues lo que han ido haciendo es precisamente pues, ir desapareciendo, ¿no? Aquí hay un ejemplo claro
que es el de, por ejemplo, el famoso tigre de dientes de sable, ¿no? Ese famoso icono de la prehistoria, ¿no? También ha desaparecido y nadie se cuestiona que los búhos lo mataron o otra especie animal, ¿no? Desaparecen por una serie de contingencias económicas, mentales, ¿no? O de subsistencia, ¿no? Pero no hay una intención de decir vamos a hacer desaparecer, ¿no? Y lo que ocurre es que ahí nadie se lo plantea porque son animales, entonces no nos metemos en esa dimensión, pero aquí sí, como son personas, aunque nosotros somos animales también y somos monos, pues sí que tenemos esa necesidad de decir o me matan o yo no desaparezco, ¿no? Pero estamos realmente en el momento donde somos muy animales, en el sentido bonito y biológico. Es verdad, son monos que se han puesto de pie y saben leer y hablar, pero monos al fin y al cabo. Te tengo que cortar, tristemente, porque hemos agotado el tiempo y estamos agotando el tiempo de descuento. Jorge, ¿a ti te queda algo que decir? No, nada, simplemente lo que ha dicho Ignacio, que cuanto más avance el tiempo se descubrirán más maneras de descubrir lo que es la antigüedad y lo que fue la prehistoria y tal. Y a mí eso me resulta bastante interesante. Pues yo creo que ya te puedo dar por terminado, lo siento, Ignacio. Y me falta dirigirme a la audiencia. Porque voy a decirles que si han llegado hasta aquí, estimo que es porque les ha parecido interesante el programa y les invito a que se suscriban y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros episodios. Por lo demás, pueden dejarnos un comentario diciendo qué les parece. ¿Serían ustedes más, menos inteligentes? ¿Sabrían cazar mejor, peor que un neandertal? Nosotros seguramente peor. Ya está. Muchas gracias, Ignacio, por haber venido. Gracias, Jorge, por acompañarme. Y adiós, goodbye.